Hola, mi nombre es Andrea Viera, soy profesora adjunta del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Soy licenciada en psicología, tengo una maestría en psicología y educación y soy doctora en lingüística. Es parte de la invitación recibida para discutir la relación entre pensamiento y lenguaje a punto de partida de las principales teorías que abordaron la temática, teorías psicológicas del desarrollo del aprendizaje. Más particularmente, nosotros vamos a hablar de la perspectiva sociohistórico y cultural. En esta primera clase vamos a abordar la perspectiva de Vygotsky y en la próxima trabajaremos sobre la perspectiva de Brunner, ambas muy vinculadas. Primero, una introducción, un prólogo a lo que creo que serán estas dos clases vinculadas en relación con la perspectiva sociohistórico-cultural, que tiene que ver con una anécdota, una experiencia insólita que vivió Franz Kafka un año antes de su muerte. Paseando por un parque en Berlín, encontró a una niña llorando, desconsolada, que había perdido su muñeca, y Kafka se ofreció a ayudar a buscarla, a buscar a la muñeca, y se dispuso a reunirse con ella al día siguiente en el mismo lugar. Por supuesto que no encontraron la muñeca, pero en su lugar Kafka trajo una carta que estaba escrita por la muñeca y se la leyó cuando se reencontraron. La carta decía: por favor, no me llores, he salido de viaje para ver el mundo. Te voy a escribir sobre mis aventuras. Ese fue el comienzo de muchas cartas. Cuando él y la niña se reunían, él les leía estas cartas cuidadosamente, compuestas de aventuras imaginarias sobre la querida muñeca. Y bueno, la niña fue consolándose, por supuesto, y cuando las reuniones llegaron a su fin, Kafka le regaló una muñeca. Obviamente se veía distinta de la muñeca original, y en una carta adjunta explicó: mis viajes me han cambiado. Muchos años más tarde, la chica, que ahora ya era una mujer, encontró una carta metida en una grieta desapercibida dentro de la muñeca. En resumen, lo que decía era: cada cosa que amas es muy probable que la pierdas, pero al final el amor volverá de una forma diferente. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los propósitos de nuestra clase? Ya verán, la idea es poder irlo descubriendo juntos. Para mí tiene mucho que ver porque la literatura nos permite enfrentar la realidad desde diferentes perspectivas, enriqueciendo nuestra visión del mundo, ¿verdad? El escritor lo que hace con su narrativa no solo es describir situaciones y acciones, sino que también reconstruye escenarios, y por medio de esos personajes, de sus personajes, transmite sentimientos. eh, y a través de un lenguaje compartido puede relatar experiencias, a pesar de no haberlas vivido nunca. Lo logra investigando o bien imaginando. Eso es algo que tiene la capacidad de que tiene el lenguaje, en términos de poder generar mundos posibles. El lenguaje es la entrada al mundo, la forma como nos relacionamos en él los seres humanos, ¿verdad? Cuando nos comunicamos estamos demostrando a otros que a la vez existimos, pero reconocemos en los demás un interlocutor válido, porque existe de una manera distinta e independiente de nosotros. El lenguaje puede considerarse entonces como la llave que permite la comprensión de conceptos eh, que son heredados y que asimilamos, así como tradiciones, costumbres, hábitos, en una palabra, de la cultura. La tradición lingüística alemana plantea que nuestras creencias son producto del acuerdo de una comunidad que comparte un mismo lenguaje y por ello una forma de comprender la realidad. Wittgenstein insiste, plantea
que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. Y más aún, imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida. Por lo tanto, no se trata solo de pronunciar un lenguaje, sino que por él se heredan tradiciones, religión, leyendas que dan cuenta de la historia de una persona, de un pueblo, de una comunidad. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Bueno, muchísimo, porque para enseñar, eh, el maestro, el profesor debe comprender cuáles son las formas de aprendizaje preferidas de los niños, de los estudiantes, y para eso lo que debe hacer el maestro es comprender el contexto cultural en el que se está enseñando y ser culturalmente sensible sobre cualquier tema que la comunidad o cultura considere controvertida. Para muchos profesores, de hecho, pueden haber entornos en los que se sientan o consideren que más cómodos en participar o enseñar que en otros, porque están más próximos también en sus valores y en sus, en sus valores culturales. Por eso, y de allí la relevancia de poder generar acuerdos y de compartir significados, y eso, el medio que tenemos los seres humanos para hacerlo es a través del lenguaje. ¿Qué idea tenía Vygotsky de la mente, del lenguaje? Y cómo un autor que murió en 1934, siendo tan joven, tenga aún hoy en día, ya entrado el siglo XXI, la vigencia que tiene. ¿Qué dijo sobre la mente que ha sobrevivido? Bueno, para Vygotsky, desde el nacimiento mismo, un ser humano es un ser social y cultural. ¿Cómo se empieza a gestionar esa mente? Una premisa básica de la teoría vygotskiana es que toda forma de actividad mental humana de orden superior deriva de contextos sociales y culturales y que la misma es compartida por los miembros de ese contexto, debido a que estos procesos mentales justamente se regulan a través de la participación en una actividad compartida. Los mismos conducen entonces a un conocimiento, a destrezas esenciales para lograr éxito dentro de una cultura y, consecuentemente, la teoría sociocultural enfatiza de manera significativa la extensa variedad de capacidades cognitivas entre los seres humanos. Esto va a quedar reflejado, planteado en lo que es la Ley Genética General del Desarrollo Cultural que desarrolla Vygotsky para comprender justamente las relaciones sociales de las cuales el sujeto del individuo es una parte. Un rasgo particular de la teoría vygotskiana es la perspectiva social que abarca además circunstancias en las que los niños y los adultos parecen estar involucrados en actividades solitarias, como por ejemplo puede ser estar leyendo un libro, dibujar, resolver un crucigrama, en fin. Todas las actividades mentales de orden superior, las funciones psicológicas superiores, aquellas que son exclusivas del ser humano, son creadas inicialmente a través de la actividad colaborativa y posteriormente entonces se convierten en procesos mentales internos. Este enfoque colaborativo implica una disposición a negociar significados. Estimula a los individuos a explorar su comprensión sobre un tópico, a verbalizar y a plasmarlo de alguna manera, siendo más grandes, por ejemplo, a través de la escritura, y promueve la toma de riesgos en un ambiente cultural y social. Este es un aspecto necesario, por supuesto, para poder traspasar y para poder aprender. Por lo tanto, el lenguaje juega un papel central en el desarrollo y en el aprendizaje.
Desde el punto de vista del desarrollo, diríamos que en los primeros 2 años de vida, el primer lenguaje es una forma de comunicación que carece, ¿no? Del lenguaje a través, o sea, el lenguaje se da a través de gestos, de las primeras formas de comunicación, por ejemplo, del llanto y de la sonrisa. Ambos se socializan precozmente, o sea, si bien en un inicio podríamos decir que forman parte de las acciones o actos reflejos, luego se socializan muy rápidamente y es la primera forma de comunicación que tiene el bebé para comunicarse justamente con sus padres o con sus cuidadores y conseguir que lo alimenten o que le presten atención, en fin. Los padres van a aprender a interpretar estos gestos. En una primera instancia esto se llama sobreinterpretación y de hecho van a actuar en consecuencia. Es solo entonces cuando podríamos decir que pasa de ser un reflejo a transformarse en una forma de comunicación, una forma que adquiere significado, ¿no? Antes del año los niños entonces ya comienzan a decir sus primeras palabras, pero los gestos no desaparecen, sino que van a acompañarnos y van a acompañar nuestro lenguaje verbal a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? De hecho, cuando hablamos aún hoy siendo grandes, seguimos gesticulando aunque estemos a solas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los primeros años de desarrollo? Nos vamos apropiando de estos símbolos, de estos signos. También nos vamos apropiando una mente, diría Vygotsky, porque los sistemas simbólicos son convencionales, se dan a partir de nuestras relaciones sociales, de nuestra participación en estas actividades dentro de una cultura. Y, por ejemplo, dentro de los sistemas simbólicos tenemos los gestos, las palabras, los números, los sonidos, las imágenes, entre otros. Es decir, una cosa que representa a otra. El lenguaje, sin lugar a dudas, es el sistema simbólico más arbitrario que tenemos los seres humanos y para Vygotsky la mente se realiza en estos sistemas simbólicos y dependen de un proceso de interiorización. El símbolo media, además, la actividad mental. Por lo tanto, el lenguaje va a cumplir un rol fundamental, como decíamos, en el desarrollo. Si bien el lenguaje y el pensamiento tienen orígenes en un inicio en la vida, pueden estar en la vida del ser humano, ¿no? O sea, en un ser humano puede estar separado, luego se van imbricando, ¿no? Se van estableciendo relaciones directas entre ellos, ¿no? De hecho, vamos a pasar por distintos niveles o tipos de habla, ¿no? De un discurso preintelectual, comunicar necesidades, contacto social, como el que señalábamos, a las pseudopalabras para comunicarse, o bien luego al habla egocéntrica, con mayor complejidad en la comunicación, y luego recién, entonces, a partir de los 2 años, una comunicación externa más compleja, un habla egocéntrica, pero seguimos teniendo un habla privada que es audible, ¿verdad? A los 3, 4 años y que sirve como una herramienta intelectual para facilitar el aprendizaje y la realización de distintas tareas. Esta habla privada, que luego va a ser un habla interior, esa habla privada silenciosa va a asumir una función muy importante en el aprendizaje que tiene que ver con la autorregulación, ¿verdad?
¿Qué permite esta transferencia, decíamos, del conocimiento del plano social al plano individual? Y bueno, de acuerdo con Vygotsky, la respuesta se encuentra en el uso por parte de los seres humanos de estas herramientas o signos para mediar las relaciones entre las personas, eh, para, para ver el papel que juega el lenguaje en el surgimiento de estas actividades cognitivas. Se habla de dos procesos, que era un poco lo que ya señalábamos, que es la mediación a través de signos y, o sea, que la actividad siempre es una actividad mediada a través del lenguaje y de la internalización de estos signos, ¿verdad? Vygotsky, de hecho, va a enfatizar que los signos o las herramientas simbólicas constituyen el nexo crítico entre dos planos sociales y psicológicos del funcionamiento y señala que los seres humanos generan una amplia variedad de herramientas simbólicas, ¿no? Como los que veíamos en relación con los recursos memorísticos, sistemas de conteo, sistemas simbólicos algebraicos, comprensión y producción de textos, comprensión de diagramas, mapas, bueno, obras de arte, en fin. Pero la herramienta mental de mayor importancia o de importancia fundamental es justamente el lenguaje, que es el sistema representativo humano utilizado de manera más amplia, frecuente, y justamente la mediación a través de estas herramientas simbólicas, de instrumentos, en general el lenguaje, conduce el desarrollo de procesos mentales superiores. Bien, la Ley General sobre Desarrollo Cultural de Vygotsky sostiene que las nuevas capacidades en el niño se desarrollan primero durante la colaboración con adultos o compañeros más capaces y luego son internalizadas, ¿verdad? Que es el segundo proceso que veíamos, para formar parte justamente de este mundo psicológico. Según Vygotsky, entonces, la región en la cual esta transferencia de habilidad parte desde el mundo compartido al individual se va a denominar zona de desarrollo próximo. Quizás este sea de los conceptos más conocidos de la teoría vygotskiana, sobre todo en el campo de la educación. Vygotsky postula que justamente que un experto o un compañero con más conocimiento inicialmente guía la actividad de un compañero inexperto, o sea, con menos conocimiento, y gradualmente los dos comienzan a compartir funciones en la resolución de problemas, en donde el inexperto va tomando iniciativa y el experto corrigiendo y ampliando o generando esa instancia de andamiaje o participación guiada. Más adelante Vygotsky va a argumentar que la realización de estas actividades conjuntas promueven, ¿no? El desarrollo del nivel de desarrollo real del aprendiz, o sea, aquel desarrollo real es lo que puede hacer en forma independiente al mostrar lo que es el desarrollo potencial, ¿no? O lo que puede hacer mientras participa con otros más capaces, ¿no? Otro par más capaz o con mayor conocimiento en relación con esa actividad. Esta noción está estrechamente relacionada con las percepciones de Vygotsky en relación con el papel de la enseñanza, de la alfabetización y en particular de lo que es la educación formal en el desarrollo del niño. De hecho, Vygotsky percibía la educación como un desarrollo guiado a través de la colaboración, la interacción con el maestro, con los padres, con otros niños. El niño lo que hace es construir de manera activa nuevas habilidades cognitivas. Vygotsky entonces introduce el concepto de zona de desarrollo próximo como respuesta también a ciertas ideas sobre inteligencia estándar y los procedimientos de evaluación de capacidades y una visión sobre desarrollo y alfabetización en educación que emergen, digamos, de la aplicación de una serie de pruebas estandarizadas. Él consideraba que estas pruebas
de funcionamiento intelectual tradicionales, que además ya se empleaban en la época de Vygotsky, eran limitadas porque solo medían habilidades estáticas o fosilizadas y obviamente la siempre dinámica y cambiante calidad del conocimiento humano no se podía conocer. En este sentido, Vygotsky sugiere que lo que debía medirse no es lo que los niños ya saben o pueden hacer por sí solos, sino lo que pueden aprender potencialmente con la ayuda de otra persona, ¿no? Por lo tanto, Vygotsky define la ZDP como la instancia en el nivel de desarrollo real determinado por la resolución de problemas de manera independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado por medio de la resolución de problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración con compañeros con mayor experticia o más capaces. La zona de desarrollo próximo es una zona dinámica de sensibilidad en la que ocurre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, las tareas que los niños no pueden realizar de manera individual y que pueden hacer con la ayuda de otros, van a invocar funciones mentales que se encuentran en proceso de desarrollo, en lugar de aquellas que ya han madurado. Por lo tanto, en este enfoque del desarrollo, Vygotsky prefiere centrarse en procesos que están en crecimiento, ¿no? Que en lugar de aquellos que ya han sido asimilados. Por lo tanto, bueno, el papel que va a cumplir la educación en general es proporcionar a los niños experiencias con el lenguaje que estén dentro de esta zona de desarrollo próximo, o sea, actividades que constituyan un reto para niños, pero que puedan ser logradas por medio de una orientación adecuada. Por lo tanto, los adultos tienen una gran responsabilidad en el caso de la educación de los niños, en la que pueden lograr un aprendizaje a través de su condición activa a lo largo del desarrollo.